Dios nos llama a nosotros a hacer. Bueno, hoy me toca a mí dar la charla. Los que no me conocen, yo soy el pastor de Viña Oeste, yo soy Ronald Steinford. Y hoy me gustaría empezar con una pregunta. A veces yo empiezo con alguna historia, a veces empiezo con preguntas. Hoy me gustaría hacerles una pregunta. No sé si alguna vez les ha pasado que les cuentan un chiste, y ojalá con un montón de gente, que cuentan un chiste, ¿verdad? Y ojalá con una historia así, ¿verdad? Y que termine y todo el mundo se ríe y uno, así con cara, ¿verdad?, de maje uno, ¿verdad? Y uno, no entendí. O uno, ¿verdad? Y esperando y alguien siempre se da cuenta, ¿verdad? Alguien siempre se da cuenta que uno no se, como que uno no entendió. Y entonces, o uno se acerca a alguien y uno, no entendí. ¿Verdad? Y entonces, y a mí me ha pasado varias veces que me dicen, mae, y me vuelven a contar otra vez la historia y así, ¿verdad? Yo esperando y otra vez me quedo como, y no entendí, no entiendo. O sea, de ahí que tal cosa y tal otra y tal otra. ¡Ay, guajaja! Se empieza a reír uno, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Cuando son buenos, ¿verdad? A veces uno lo entiende y uno dice, con razón es que no me reí, ¿verdad? Pero hay veces que es porque uno no entiende, ¿verdad?, lo que está pasando. Entonces, cuando pasa eso, normalmente uno cree o que uno es tonto, ¿verdad? A veces, bueno, yo me he sentido tonto con eso. A veces uno o le da vergüenza, ¿verdad? Porque tal vez todo el mundo sí lo entendió y uno no, ¿verdad? Pero al rato y fue que simplemente la cosmovisión de uno no pudo entender el chiste o por X o Y, o hubo una palabra que no es como típica para uno, no sé, y uno no entiende, o que una expresión particular no es lo suficientemente clara para uno, o simplemente tenemos un contexto en donde donde no nos hace gracia eso, yo no sé, ¿verdad? Y pareciera que de alguna u otra manera, digamos, no siempre es porque uno sea tonto. Puede ser que uno tenga un punto muerto también. No sé si han llevado el curso de evangelización poderosa, se han dado cuenta que tenemos como puntos muertos, puntos de sesgo, ¿verdad? Que no podemos ver, ¿verdad? Incluso se ve eso en noticias, ¿verdad? Si ustedes ven que hay personas que tienen noticieros, no sé, por ejemplo, no es lo mismo ver noticias de Fox que ver noticias de CNN, no sé si han visto, como que están sesgados, ¿verdad? Entonces unos ven las mismas cosas pero diferente, ¿verdad? Y los otros piensan diferente y es lo mismo, ¿verdad? Pero es como curioso, ¿verdad? Como que cada uno interpreta las cosas de su forma. Entonces no siempre es tonto, ¿verdad? Que uno no entienda. Simplemente puede que uno tenga un sesgo o que uno no tenga suficiente entendimiento en ese momento particular para entender lo que se está hablando, y que uno no entienda la primera y que tal vez necesite que alguien le ayude para entenderlo o para que le ayude a uno a contextualizarlo. Y yo sé que esto no es igual que un chiste, obviamente, pero me sirve un poco de ejemplo para ilustrar lo que puede pasar con la palabra de Dios. Solo que en el caso de la palabra de Dios muchas veces sí entendemos lo que estamos leyendo. O sea, uno lee y uno entiende todo lo que está diciendo, ¿verdad? Porque es un pasaje o es algo que usted puede leer y entender, ¿verdad? No es algo que tenga sentido figurado o algo así, sino que es una realidad espiritual o es una verdad que Dios está comunicando, lo que sea, ¿verdad? Pero lo que puede ocurrir es que tal vez no se nos ha revelado lo que realmente significan esas palabras. Entonces puede ser que uno haya leído y leído y leído y de repente, como que si se lo explicaran a uno así, y uno, ya entendí lo que significaba esto, o sea, ahora sí entendí. Y como que hace un clic, ¿verdad?, en uno, y de repente uno dice, no lo puedo creer que yo haya leído esto 800 veces y hasta ahora entiendo lo que me querían decir, ¿verdad? De alguna manera, cuando ocurre eso, por lo menos la Biblia lo explica, que hay una intervención divina. Es como si el Espíritu Santo le quitara un velo a uno y uno pudiera empezar a entender o a ver lo que la palabra de Dios está significando en un momento de entendimiento. Es como si le abrieran el entendimiento a uno. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema en el que vamos a necesitar que Dios intervenga y que nos abra nuestro entendimiento para entenderlo con el corazón, y que no sea nada más como escuchar la palabra y que no sea leer lo que vamos a leer. La charla de hoy la titulé La grandeza del poder de Cristo.
y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos hable hoy a nuestros corazones. Señor, te pedimos para que desciendas aquí con tu poder y con tu gloria. Señor, pedimos para que lo que hoy vamos a leer y a ver y a entender y a estudiar no sea solo conocimiento humano. Te pido para que hoy lo que vayamos a leer, ver, oír, escuchar, lo podamos discernir espiritualmente. Que haga ese clic en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pido para que tomes control de nuestros corazones y que nos bendigas, y te pido para que se vaya de aquí cualquier obstáculo o cualquier matráfula del reino de las tinieblas que quiera bloquear nuestros oídos o nuestros ojos espirituales. Y te damos gracias, Papá, por la hermosura de tu palabra y la hermosura de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Efesios, vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar en los versículos del 17 al 23. Y dice lo siguiente, este es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice lo siguiente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ok, entonces esos son los pasajes, el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Y hoy vamos a estar viendo básicamente tres revelaciones que se nos muestran en este pasaje de Efesios, que realmente donde Dios nos invita a usted y a mí a entender cómo el poder de Cristo transforma por completo nuestra comprensión de Dios mismo y nos da no solo esperanza viva, sino que también nos revela su incomparable grandeza. Entonces vamos a estar viendo, y la primera revelación que vamos a estar viendo hoy es que el poder de Cristo nos conduce al conocimiento de Dios. En Efesios 1:17, Pablo pide a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hablando al Dios Padre, y le dice que les dé, o que nos dé a todos nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación. Obviamente se refiere al Espíritu Santo, que nos venga a abrir y nos dé sabiduría divina, sabiduría de Dios, y revelación, que nos enseñe y nos haga entender acerca de la divinidad de Cristo, la divinidad de Dios y la divinidad de las Sagradas Escrituras, pero con una intención particular. No solo dice, para que conozcan, no, para que conozcamos mejor a Dios. Jeremías 9:24 dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, si hay algo por lo que usted y yo podemos gloriarnos o glorificarnos, o deberíamos de ponernos alegres y todo, es de conocer a Dios. Pero no conocer a Dios como un Dios lejano, no conocer a Dios como un profeta muy bonito que llegó en el siglo no sé cuál y que se llamaba Jesús y que andaba sanando a los enfermos. No es ese tipo de conocimiento. Es un tipo de conocimiento experiencial, de vivirlo, de conocerlo realmente y tener una relación activa con Él. Si ponemos atención, Pablo nos está diciendo que tiene demasiado claro lo importante
que es que Jesucristo se nos ha revelado a cada uno de nosotros. O sea, no solo que usted y yo sepamos que Jesucristo existió, que no solo usted y yo sepamos que Cristo, un hombre que hubo en algún momento en la tierra, que resucitó entre los muertos y que está registrado en los libros históricos y todo, no solo en libros religiosos, digamos, sino que es una persona que vivió, existió, hay pruebas de que estuvo en la tierra, hay filósofos que hablan de él y todo, de cómo sanaba enfermos y todo, que no eran ni siquiera cristianos, y después que Jesucristo resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la par del Dios Padre en los lugares celestiales. O sea, en pocas palabras, que entendamos la divinidad de Cristo y su grandeza y podamos reconocer al Dios Todopoderoso por quién es Él. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele esa identidad de Cristo y que nos revele cada una de las partes fundamentales de la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo y la persona de Dios Padre, para que eso pueda ser ya como un clic completo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ahora, para que esto ocurra, Pablo nos dice que es importante recibir sabiduría divina. Por eso está pido que al Dios Padre les dé el espíritu de sabiduría. Y ojo que le está hablando a cristianos. Pido que les dé el espíritu de sabiduría para que lo conozcan mejor. Entonces Pablo nos está diciendo que tenemos que recibir sabiduría divina para entender mejor esta identidad de Jesucristo y también para entender la voluntad verdadera de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida que se nos tiene que ser también revelado por el espíritu de sabiduría. Entonces, muchos de nosotros aquí podríamos decir, bueno, pues que ya yo conozco a Jesús, ¿verdad? Ya yo tengo 10 años de ir a la iglesia y ya yo sé que sanó a los enfermos y sé que está Mateo, Juan y Pedro y podemos como hablar mucho de lo que conocemos, de conocimiento, ¿verdad? Incluso podemos decir, yo conozco de Jesús desde la escuela, a mí me lo enseñaron en la escuela, de que estoy en la escuelita me enseñaron de que Jesús, ¿verdad? Que nació en un pesebre y que todo, y que muy bonito, y que la estrella, y que no sé qué. O sea, uno podría llegar a estar viviendo esta buena noticia del Evangelio de Jesucristo como algo más que uno estudió en la vida y como algo más que uno le enseñaron desde pequeño. Y eso no es lo que Pablo está particularmente pidiendo para la iglesia en ese tiempo, y creo también, por supuesto, que eso funciona para este tiempo igual. Si pensamos tan cortos de vista de que nosotros conocemos a Jesús solo porque nos lo enseñaron o porque de vez en cuando vemos la película en Semana Santa y de repente esa es la vida que tengo con Jesús, estaríamos muy cortos de vista de lo que quiere Dios realmente revelarnos acerca de nuestro Dios. Estaríamos perdiéndonos la profundidad de para lo que se nos fue entregado Cristo también a nosotros como un regalo divino. De hecho, si nos fijamos bien, Pablo no nos está diciendo que solo tenemos que saber de Cristo, ¿verdad? Sino nos está diciendo, oro para que Dios les dé ese espíritu de sabiduría para que lo conozcan mejor. Podríamos decir que Pablo está diciendo, Señor, pido para que les des sabiduría y nos des sabiduría a todos, para que el conocimiento que tengamos de ti no sea un mero conocimiento normal, sino sea algo profundo, algo que dé fruto, algo que me mueva, algo que me transforme mi forma de pensar y algo que me haga a mí transformar incluso mi mente, incluso de cómo veo a Dios. Algunas personas seguimos viendo a Dios como el viejo barbudo que tira rayos de fuego, ¿verdad? Cuando uno ya ve a Jesús, uno dice, bueno, no, tal vez no tiene la barba tan fea, porque ya uno empieza como a entender un poco más, ¿verdad? Y creo que se nos ha revelado a través de las Escrituras cómo es Dios, ¿verdad? Y si hay algo lindo de la Biblia, es que si usted quiere ver cómo es Dios, nada más tiene que ver cómo era Jesús. Y usted va a poder darse cuenta la realidad de cómo era Dios en hombre. ¿Cómo sería Dios si estuviera aquí ahora parado? Sería ver a Jesucristo, lo mismo que vimos en los evangelios.
En el libro de Santiago se nos dice que hasta los demonios creen en Dios. Yo no sé si usted sabía. Hasta los demonios creen en Dios. Entonces no es una cuestión nada más como decir, bueno, pero es que yo creo que sí, que existió Jesús, ¿verdad? Y yo creo que sí, que fue una persona muy buena. Yo tengo muchas personas conocidas que creen que Jesús nada más fue un buen profeta. Y que sí, que creen en que pudo haber hecho milagros y que no sé qué. Y está bien, ¿verdad? Ahí lo conocen en la teoría, pero no lo han conocido en la práctica, no lo han conocido espiritualmente. No se les ha sido revelada la verdadera identidad de Cristo a un nivel de profundidad de que puedan entender por convicción y experiencia de que el conocer y tener un encuentro con Cristo nos lleva a una intimidad con el Dios Padre y que nos lleva a un cambio y una transformación. Ahora, todo esto viene de Dios. Esto no es algo que usted y yo podemos así como ganarnos, sino, no, Dios nos lo está dando. Y por eso Pablo está diciendo, pido Dios que les des el espíritu de sabiduría. Pero fíjense qué interesante que Pablo lo pide, porque sabe que al que pide se le da y al que toca se le abrirá la puerta. Entonces, aunque sea algo que Dios da, nosotros podemos pedirlo y deberíamos de pedirlo. Y eso creo yo que es el corazón que hay en Pablo también cuando está escribiendo eso, enseñarnos a nosotros que deberíamos estar con hambre de pedirle a Dios que nos dé sabiduría día a día, que nos dé a nosotros conocimiento profundo acerca de quién es Él y por qué estamos aquí y qué estoy haciendo aquí y por qué moriste por mí y por qué tengo que creer con todo mi corazón que lo que leo es verdad. Eso es lo que quiere Pablo con esto y lo que quiere Dios, por supuesto. Vean lo que dice Proverbios 2:6. Dice Proverbios 2:6. Bueno, yo lo voy leyendo porque si no vamos a salir de aquí a las 10 de la noche. Pues acuérdense que soy yo el que está dando la charla. Porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién es el que da la sabiduría? El Señor. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. O sea, nuestro Dios es el único que puede dar sabiduría divina. Ahora, como dijo el otro día Jorge Oviedo, ¿cómo fue que dijo lo del el sabio, el ignosabio? Hay personas que creen que son sabias porque tienen conocimiento de algo, pero son ignorantes. Y eso es precisamente lo que nos están diciendo que podría pasar, ¿verdad? Si no combinamos nuestro conocimiento y nuestras vivencias con el espíritu de revelación y del Espíritu Santo y la relación con Cristo. Nosotros no somos los que llenamos por nuestra propia cuenta nosotros no nos podemos llenar nosotros mismos de propia sabiduría divina. Esa sabiduría viene como un resultado de una revelación que es dada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, pero que se le ha dado a las personas que le entregan la vida a Cristo. O sea, los que están en una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque vean lo importante que fue esto para los discípulos y los apóstoles, que ellos tenían claro cuál era el propósito de ellos. Tenían que ir a predicar el evangelio y tenían que hacer un montón de cosas, pero les dijo Jesús: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Es muy parecido a lo que nos están diciendo aquí. O sea, no haga mucho loco sin primero recibir sabiduría divina, ¿verdad? Ellos tuvieron que recibir empoderamiento del Espíritu Santo para poder seguir su propósito de vida y poder completarlo. Si no, probablemente en la primera que los hubieran agarrado ya se hubieran rendido, probablemente. Entonces, hay algo que le corresponde a Dios, que es una gran parte, pero hay una muy pequeñita parte que nos corresponde a nosotros de anhelar. Y es: ¿quiero yo sabiduría? ¿Quiero yo conocimiento acerca de mi Señor Jesucristo? ¿Quiero saber más de la palabra de Dios? ¿Quiero entenderla?
o quiero leerla como cuando me cuentan el chiste que no entendí nada, o quiero realmente leerla y que se me sea revelado la verdad. Qué chido, ¿verdad? ¿Y eso cómo creen que puede funcionar? De ahí, empezando a leer la palabra, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, reuniéndonos con personas que sepan un poco más que nosotros de eso, compartiendo juntos, aprendiendo, amándonos los unos a los otros y compartiendo el evangelio juntos como familia de Cristo. Por eso es importante una comunidad también. Pero en nuestro corazón necesitamos entender por convicción que lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos da, realmente es de nosotros y es para nosotros. Porque si usted y yo nos ponemos a pensar en nuestra propia lógica, para nosotros 2 más 2 es 4, para Dios a veces 2 más 2 no es 4. Y ahí es donde viene lo complicado, que queremos entender todo de una forma lógica. Todavía personas, si usted es como yo, que soy ingeniero, todavía más cuadrado, ¿verdad? Entonces no, tiene que ser así. A mí me pasó mucho y Dios me explotó la cabeza, ¿verdad? De un poco, ¿verdad? Porque en mi rigidez a veces quería todo entenderlo de una forma muy lógica, ¿verdad? Y tal vez eso pudo obstaculizarme un tiempo a que yo abriera mi corazón a entender de verdad y dejar que el Espíritu Santo revelara por medio de su sabiduría y no de mi propia lógica acerca de Cristo. Pablo dice bastante claro esto en 1 Corintios 4:20, porque no es como una meramente lógica, no es una meramente leer una palabra, no es nada más eso. Hay personas que creen que es eso, pero vean lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Ojo, usted puede conocer un montón de palabras, usted puede haber escuchado un montón de cosas de Dios, pero ¿habrá usted recibido poder del Espíritu Santo, de revelación, que le den vida a esas palabras que usted leyó? Ahí es donde viene la parte impresionante, de cuando de repente a uno le explican el chiste, ¿verdad? Empieza uno a reírse, después uno en el carro, y ya está solo uno, ¿verdad? Bueno, es chiva. A mí me ha pasado que entiendo pasajes después, y no lo digo vacilando, yo leo y me voy, y voy en el carro y yo, ya entendí. O sea, así funciona con Dios. En pocas palabras, los misterios del reino de Dios no es solo de leer algo y decir algo. Así no funcionan con los misterios de Dios. Yo sé que así nos gustaría que funcione, pero no funciona así. Es algo mucho más profundo que depende incluso de nuestra interacción con el poder mismo de Dios y qué tanto nosotros nos acercamos a su presencia y experimentamos también esa relación personal con Él. Sin la intervención de Dios, eso no se puede completar. Por más que nos pongamos a leer y a leer y a leer, o sea, si no hay intervención del Espíritu Santo y revelación de lo alto, no vamos a comprender nunca los misterios de Dios. Y ahora hay otros misterios que nunca vamos a entender, ¿verdad? Está claro en la Biblia, pero hay muchos que sí están diseñados para comprenderlos y vivirlos. Y precisamente por eso es que Dios utiliza su poder y su divinidad para revelarnos quién es Cristo, de manera que le podamos conocer a Él en profundidad y de manera que nuestra relación con Él sea transformada en algo genuino, en algo verdadero y no en algo religioso nada más, porque podría ser solo religioso. Yo conozco algunas personas que tienen una relación solo religiosa con Jesús y no tienen una relación personal con Cristo. Y esto no lo digo para juzgar, lo digo porque se ve y se ve vacío, se ve que falta algo, ¿verdad? Y puede ser que lo que esté faltando casi que es obviamente la parte de la experiencia y la vivencia con Dios. Y pasar tiempo con Él, no solo repitiendo o diciendo algo o leyendo, sino también dejando que Él ¿qué tienes que decirme a mí? ¿Qué quieres decirme? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Cristo es el regalo de Dios para usted y para nosotros. Cristo es un regalo que nos dio nuestro Dios. Jesús es la solución al problema de toda la humanidad.
Y eso hay que entenderlo, tenerlo muy claro. Él es la solución a los problemas que tenemos en el mundo. Y si hay algo que tenemos que tener claro es que Dios quiere que cada uno de nosotros, todos nosotros y ojalá más personas todavía que no le conocen, tengamos un encuentro real y genuino con su Hijo Jesucristo. Dios mismo sabe que si nosotros no tenemos un encuentro con su Hijo, si no entramos en una relación personal con Él, no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder ser renovados y no vamos a poder conocerle en la profundidad de su verdad y de su amor. Pablo nos lo dice de esta forma en Colosenses 1 del 9 al 10. Dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que ustedes vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Están viendo? Es otra vez una oración muy parecida que está haciendo Pablo. Nos invita a nosotros a entrar en esa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de que el poder de Dios nos conduzca al conocimiento? Porque es el poder de Dios el que va a llevar que va a motivar que el espíritu de sabiduría nos toque y nos revele, ¿verdad? ¿Cuál sería el fin de que ese poder de Dios nos conduzca hasta el conocimiento de Cristo? Que podamos ser transformados, que podamos tener la capacidad de tener una relación personal con Cristo, que podamos vivir una vida activa en Dios, que no sea una cuestión de obligatoriamente tener que hacer algo, sino estar convencidos de que estoy haciendo lo mejor que puedo estar haciendo, pasando tiempo con mi Dios, que podamos agradarle en todo. Yo sé que para nosotros eso suena rarísimo, ¿verdad? Porque todos somos chapas. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy un chapa. O sea, a cada rato yo no me siento digno de Dios. Pero Cristo vive en nosotros, dice la Biblia. Y eso es nuestra esperanza de gloria. Porque quiere decir que Él ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y eso nos va a permitir a nosotros poder, está bien, fallé, pero voy a tratar de no otra vez fallar. Y vuelve a darnos misericordia, nos vuelve a dar poder y nos vuelve a dar empoderamiento para seguir cambiando nuestra forma de ser, nuestro carácter, para que podamos agradarle en todo, para que podamos dar fruto en el reino de Dios. Y no solo eso, sino que sigamos creciendo espiritualmente, conociendo cada día más de Jesús. La segunda revelación que vamos a ver hoy es que el poder de Cristo nos conduce a comprender la esperanza y la herencia que tenemos como creyentes. Y si vamos otra vez de vuelta a Efesios 1:18, Pablo pide también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza. Quiero que ustedes sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloriosa herencia que ustedes tienen entre los santos. Entonces vean que no es solo ser sabios y no es solo conocer de Dios, sino también estar claro de cuál es la esperanza que tenemos cuando conocemos a Cristo y cuál es la gloriosa también riqueza de la herencia que se nos ha otorgado espiritualmente por medio de Jesucristo. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, por la grandeza del poder de Dios actuando en nosotros. Entonces, como vemos, estos versículos hay una alta importancia en cuanto a comprender la esperanza y la herencia que están disponibles para todos nosotros, a los que se nos llama pueblo santo, aunque no parezcamos tan santos. Yo sé,
A uno le dicen el santo, no sé qué, y uno no, es que yo no soy santo, ¿verdad? Pero si usted es de Cristo, adivine qué, usted es santo. Santo significa apartado para Dios. Santo significa que usted fue pagado por la sangre del Cordero, que pagó un precio por usted y por mí. Así que ahora ya no somos los que éramos antes. Nos compraron con sangre y sangre de Cristo. Y ahora tenemos un precio alto. Y por eso nos buscan el reino de las tinieblas. Por eso estamos en la lista de los buscados. Porque saben que somos peligrosos en el reino de las tinieblas. ¿Ok? Y eso tenganlo muy presente. En pocas palabras, un creyente que no tiene claro cuál es su verdadera esperanza o su verdadera herencia, no va a poder disfrutar de su relación libre con Dios, porque va a estar dudoso de qué va a pasar si me muero, va a estar dudoso de qué va a pasar, de quién soy yo, y será que yo de verdad soy santo, y será que yo de verdad soy bueno, y verdad que yo soy un buen pastor, y será que yo soy un buen amigo, y será que yo... Si nosotros no entendemos cuál es la esperanza que tenemos en Cristo, no sabemos cuál es la herencia de lo que tenemos, que somos herederos y que somos dueños de cosas que se nos han heredado, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y esto es así porque tiene que ver con entender que Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir como Él quiere. Y usted y yo, por falta de conocimiento, revelación, creemos que no tenemos todo para vivir como Él quiere. Entonces ahí es donde empieza el cortocircuito, porque entonces creemos que tenemos que recibir algo más para poder vivir como Dios quiere. Y no lo tengo aquí, pero se me vino ahora a la mente, creo que en segunda de Pedro capítulo 1 dice que usted ya hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, y por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, y de virtud entendimiento. ¿Se acuerdan? Eso no lo traía aquí, pero se me acordó, como que se me vino a la mente mientras estaba diciendo eso. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir como Él quiere, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso. También necesitamos eso para poder vivir de una forma que Él le agrade, según nos ha sido nuestro llamado. Si nosotros no entendemos cuál es nuestra esperanza en este mundo caído, no vamos a entender que estamos viviendo en un mundo injusto, y vamos a creer que nuestra esperanza está en la plata, o que nuestra esperanza está en el trabajo, que nuestra esperanza está en que salga al hospital, o que mi esperanza está en que no caiga enfermo, porque no entendemos cuál es la verdadera esperanza que tenemos. Y la verdadera esperanza, Jesús lo dijo muy claro cuando resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan? Le dijo a Marta: Marta, Marta, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. ¿Crees esto? Algo así. No, lo dijo al revés, pero no importa. Lo importante es que él le dijo eso y ella le dice: sí, creo que voy a resucitar cuando no sé qué. Y le hace: no, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros, si entendemos que aunque nosotros muramos en este mundo, vamos a vivir en Cristo en plenitud, ya sabemos cuál es nuestra esperanza. Ya no deberíamos tener miedo a morir. No deberíamos de tener miedo a todo lo que ocurra en este mundo, que es muy corto con respecto a lo que va a venir después. Si no, vamos a vivir temerosos, enfocados solo en las cosas que estoy pasando en este mundo caído, que por supuesto es complicado, ¿verdad? Porque en ningún lado nos dijeron que en el mundo no íbamos a sufrir, ¿verdad? Más bien nos dicen: en el mundo prepárese, porque si usted es cristiano, ya lo pusieron en la lista de búsqueda, típico. Por eso los apóstoles los mataron a todos. No andaban en jets privados los apóstoles y no sé qué, ¿verdad? Por la prosperidad y no sé qué. No, a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, no lo pudieron matar. A Pedro lo crucificaron al revés. A Santiago le cortaron la cabeza, creo, si no me falla la memoria. Lo mata Herodes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y todos los apóstoles los mataron. ¿Y por qué los mataron?
porque eran demasiado malos, no, jamás, porque eran demasiado cristianos los mataron. O sea, eran tan cristianos que los tuvieron que matar, porque eran una amenaza para el reino de las tinieblas. Y a nosotros nos da miedo a veces. ¿Qué será que voy a poder hacer esto? ¿Será que voy a poder hacer el otro? Tal vez lo que nos está faltando a nosotros es entender nuestro verdadero propósito, saber a qué se nos ha llamado, qué es lo que Dios nos ha, por qué pagó por nosotros y a qué esperanza nos ha llamado y cuál es nuestra herencia. Precisamente por eso Dios utiliza el poder, su poder, para que podamos llegar a entender nuestra verdadera esperanza como creyentes. Él va a usar el poder para eso. Él interviene por medio del Espíritu Santo para que se nos sean abiertos los ojos del corazón, como está pidiendo ahí Pablo, para que nosotros podamos entender y experimentar su verdadero amor, su verdadera identidad. Y no solo por nosotros, sino por el bien de la humanidad. No se trata de solo una persona, se trata de un cuerpo. Y en esto Dios siempre se ha preocupado por nosotros. Eso si ustedes lo pueden ver en la Biblia desde el inicio al fin. Y Él siempre ha estado interviniendo. Siempre ha estado interviniendo para que la mayor cantidad de personas conozcan de su Hijo o le conozcan a Él, tengan un encuentro sobrenatural con Él. Ahora recordemos que Dios, que es algo que no todo el mundo entiende, no es un emperador. Y yo sé que ya lo han oído mucho, pero es que Dios no es un emperador. Nuestro Dios no es un emperador, es un rey. Y es un rey bueno. Entonces, aunque Él quiera darle algo bueno a alguien, si no lo quiere, no se lo da. Porque Él no obliga a nadie a hacer algo que Él no quiera. Y eso es una de las cosas, digamos, maravillosas, misteriosas y también complicadas, porque eso puede llevar a que exista la maldad, por supuesto. Si yo puedo escoger qué quiero hacer, entonces yo puedo hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios, ¿verdad? Nadie me está obligando. Entonces, algunas personas le hacen caso a Dios y algunas personas no. Y por eso existe la maldad, por supuesto. De hecho hay una parábola y todo de la cizaña y el trigo y un montón de cosas ahí, de cómo llegan quién fue el que metió la cizaña en la siembra, ¿verdad? No fue Dios el que sembró la cizaña. Dios todo lo hizo bueno. Fue el enemigo que llegó en la noche y sembró la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y después le preguntan que qué hacen porque empiezan a crecer y se dan cuenta que hay cizaña y trigo revuelto. ¿Y ahora qué hacemos? Y esa parábola revela un poco de que los obreros son como los ángeles de Dios. Esa es como la equivalencia. Y el dueño del sembradío es Dios, ¿verdad? Y le dicen, ¿entonces qué? ¿Arrancamos toda la cizaña? Le dicen, le dicen, no, Dios guarde, déjenmelas ahí queditas. No vaya a ser que usted por arrancar la cizaña se lleve el trigo. Entonces, vean qué lindo. Dios permite que la maldad y el bien coexistan para también darle oportunidad a las personas que son malas a que se arrepientan. Y espera que maduren. La cizaña, cuando madura se queda verde, el trigo se pone amarillo. Entonces cuando ya maduran, ahí sí pueden separar la cizaña del trigo, pues ya pueden saber cuál es cuál. Entonces lo mismo pasa con Dios y con nosotros. Eso fue un intermedio que no tenía aquí metido, pero no importa. Él no obliga a nadie a vivir bajo su reinado ni su protección, pero las puertas del reino de Dios, adivinen qué, están abiertas para todo el que quiera llegar, y todo el que quiera venir y tocar, se le va a abrir la puerta. Todo el que quiera venir a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo va a pasar, porque así lo diseñó Dios. Por eso Jesús es el medio que Dios quiso utilizar para volvernos hacia Él. Yo sé que mucha gente no entiende ese concepto y empiezan a decir, es que qué malo Dios que mandó a su Hijo y lo mató y no sé qué. O sea, eso no es la realidad de la historia. Y no quiso utilizarlo a Él solo por casualidad. No es que Dios dijo, voy a sacrificar a mi único hijo para salvar a todo el mundo y agarrar la cabeza así de sangre, Jesús. No es así. Dios sabe mucho más que lo que usted y yo sabemos. Y Dios sabía, ustedes han visto los Avengers, han visto ese el mago que ve el futuro y ve todas las probabilidades y todo.
Doctor Strange. ¿Se acuerdan en la película, en la última, Endgame, que él ve que hay como 1.000.000, no sé cuántos trillones de probabilidades y solo en una iban a ganar? Así ve Dios las cosas. Y Dios sabe que solo por medio de Jesucristo es que se podía llegar a la redención, aunque usted no lo crea. Jesús era la única forma en que Dios podía ser justo y amoroso a la misma vez. Y cuando uno entiende eso, entonces ya empieza a entender diferente cómo es Dios. Si no, va a creer que Dios es un sanguinario y que Dios es un malvado y que no sé qué. Y no es así. Él sabe cuál es la mejor manera de hacer algo. Créame lo que Él sabe. Él ve todo el presente, el futuro y el pasado. Para Dios el tiempo no existe. Incluso para nosotros el tiempo no existe. Ya está comprobado matemáticamente que el tiempo no es absoluto, que es relativo según la velocidad a la que se mueven los cuerpos, los que ya han llevado física. El tiempo se detiene si uno viaja a la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad creen que viaja Dios? Por supuesto que a la de la luz o más de la luz, ¿verdad? Por supuesto. Entonces el tiempo no se detiene para Dios. Quiero que imagínenselo científicamente también. No lo vean solo como la ciencia cada vez demuestra más la verdadera existencia de Dios, en contra de lo que muchas personas creen. Y no es casualidad de que nosotros tengamos que volver a nacer, que nosotros tengamos que ser renacidos del Espíritu para volvernos a Dios. Pedro nos dice en 1 Pedro 3 lo siguiente: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Pongan atención cómo nos ha hecho renacer de nuevo. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Ojo, gracias a la misericordia de Dios se nos ha permitido nacer de nuevo mediante, por medio, a través de la resurrección de Jesucristo, de cuando resucitó entre los muertos. ¿Y para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Otra vez, Pedro tiene claro que nuestra mayor esperanza es que al volvernos de la muerte a la vida, al entregarle nuestra vida a Cristo, nuestro destino eterno es completamente cambiado. Él lo tiene demasiado claro. No solo pasamos a ser parte de la familia de Dios, sino pasamos a recibir a la persona del Espíritu Santo, que ahora es parte de nosotros, vive en nosotros, según lo que nos enseña la Biblia. Y cuando esto ocurre, no solo nosotros recibimos una renovación espiritual, no solo volvemos a nacer de la muerte a la vida. Me acuerdo una vez que John estaba hablando de como de la gente que anda en la vida, pero no sabe que está muerta espiritualmente. Nosotros estábamos muertos por los pecados. Eso enseña la Biblia. Estábamos muertos y separados de la gloria de Dios. Y por medio de la muerte y resurrección de Cristo, los que ponen la fe en Él pueden volver a la vida, pueden volver a reconciliarse con Dios. Y eso es lo que ocurre, un nuevo nacimiento. Se lo explica Nicodemo, ¿se acuerdan? Dice, ¿cómo hago para volver a salirme la panza de mami, volver a entrar? No, maestro, por favor, no tenés que salirte la pancita, tenés que abrir el corazón a Dios. Y le explica a Jesús, ¿se acuerdan? Ese es el volver a nacer que nos está hablando. Pero todo este regalo viene a través de la mediación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el mejor regalo que cualquiera de nosotros puede obtener en la vida. Cristo lo dijo demasiado claro en Juan 11, del 25 al 26. Vean lo que dice. Ya se los había parafraseado yo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Crees esto? Yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen eso? ¿Realmente estamos creyendo que si nosotros hoy nos morimos, aparecemos a la par de Jesús? A veces me hago esa pregunta. Yo sí, yo no tengo miedo a la muerte. Bueno, ojalá, como decía Pablo, no sé si al rato será mejor, ¿verdad? Irse. No, porque tenemos un propósito aquí.
Y aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por problemas y sufrimientos, tenemos un propósito aquí. Y puede ser llevar a la luz a la persona que tenemos a la par. Nunca menosprecie el propósito de usted en la vida. Porque usted puede tener una persona a la par suya hasta el último día que usted vaya a morir, y que ese sea todo el propósito de su vida: presentarle el evangelio a esa persona. Y ojalá pensáramos así todos, porque el mundo sería diferente. Por eso mismo no es casualidad que Dios utilice su poder para que podamos reflexionar sobre las riquezas de Cristo. Que Dios utilice su poder para que podamos reflexionar sobre la riqueza de la herencia que tenemos para ser parte del pueblo de Dios. Y yo creo que esto para algunos de nosotros puede ser que no lo tengamos tan claro, ¿verdad? Y qué es lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Esto es algo que es más profundo de lo que a primera entrada suena. Porque las riquezas espirituales están disponibles para el pueblo de Dios. Hay riquezas espirituales que la Biblia nos enseña que están diseñadas para el pueblo de Dios. Pero esas riquezas espirituales sobrepasan cualquier tipo de riqueza que hay en este mundo. De hecho, ni se comparan. Y mucha gente malinterpreta lo que significa las riquezas y todas esas cosas, porque creen que todo es riqueza como lo que vivimos aquí normalmente. Y esto está hablando de riquezas espirituales. Se me fue la batería, no importa. Vean, por eso Pablo nos dice en Romanos 8:17 lo siguiente: y si usted y yo somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pongan atención a eso. Pongamos atención a eso. Porque nosotros somos coherederos de Cristo. Yo no sé si están poniendo atención de lo que nos están afirmando, pero todas las riquezas, todas las bondades, todas las cosas que Cristo pueda dar, ahora son nuestras. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que Él pueda dar nos pertenece a nosotros por herencia. Todo lo que es de Cristo. Obviamente menos la persona de Él, ¿verdad? Vamos a querer pasarle a Cristo. Pero lo que voy es, todo lo que Él pueda dar y todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él tiene diseñado para el mundo es nuestro, por el concepto de la herencia y por el concepto de que Él nos adoptó como hijos. Ahora, así como nos heredó todas las cosas buenas con su riqueza, sus dones, su amor, su amistad, nos heredó un nombre familiar. Porque en la Biblia dice el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es como que digan en la familia Steinfeld, digamos, en el mundo. ¿Qué pasa cuando usted tiene una familia de buen nombre y le heredan algo? Es que usted vio que esa familia siempre ha sido una familia muy buena, y vio, sí, ahora quedó el hijo no sé quién y maneja todo súper bien igual. ¿Lo han oído eso? Ay, qué lindo, ¿verdad? Y ellos son tan buenos ellos y ayudan a tanta gente. Piénsenlo que es algo parecido. Pero ¿qué pasa cuando usted pertenece a una familia donde alguien se jaló una torta y a la pucha, y usted se está y pastor, ay, qué miedo ese mae, porque ya uno empieza a decir, ay Señor, y será igual que el tatarabuelo que le robó plata a no sé quién y que no sé cuál, y ya todo el mundo empieza a hacer una vida, ¿verdad? Y todo por una herencia. Y no, la plata es mala vida de esa gente. Esa gente antes eran no sé qué y eran guerrilleros y no sé qué. ¿Lo han oído también? Ok, yo quiero que ustedes se imaginen si eso pasa con las familias, si pasan con todo, si estamos heredando las cosas buenas de Cristo, también heredamos el nombre de Cristo y la fama de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Vean, no se preocupen, porque los van a perseguir por mí, porque ustedes ahora son del apellido de Cristo, ahora son de la familia del reino de Dios. Es una gloriosa riqueza, pero mira qué montón de gente nos odia.
Eso está en el Evangelio. Y eso hay que entenderlo como cristianos. No para, ay, entonces voy a pelear de vuelta. No, porque Jesús nos enseñó a nosotros cómo el reino de Dios pelea en contra del reino de las tinieblas. Nosotros no peleamos con armas, ni peleamos con espadas, ni peleamos con ese tipo de cosas. Peleamos por medio del amor, peleamos por medio del poder del Espíritu Santo, peleamos con los dones espirituales, peleamos con todas las armas y la armadura espiritual que Dios ha depositado en nosotros, que hemos recibido como herencia por medio de Cristo, que hemos recibido autoridad del reino de los cielos, que se nos otorgó Cristo. ¿Para qué? Para que transformemos el mundo por medio del Espíritu Santo. Pero eso es una herencia. Eso no nos lo ganamos nosotros. Eso lo ganó Cristo en la cruz. Y usted y yo lo recibimos como una herencia. Y por eso el reino de las tinieblas nos aborrece. Y por eso está la cabeza de cada uno de nosotros ahí. Yo me imagino todos los demonios ahí hablando en las cantinillas, ¿verdad? Y todas las jupas de uno ahí, ¿verdad? Ya le diste a ese una enfermedad. No, pero voy a ir a perseguirlo. Probablemente anden en eso. Mejor voy a tentarlo para que se vaya con otra vieja ese mae. Y así en eso andan. El reino de las tinieblas anda en eso. La pregunta es que nosotros estemos atentos de que eso esté así. ¿Y cómo vamos a combatir eso? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros estar conscientes de que tenemos un se busca aquí? Y que tenemos que estar con mucho cuidado discerniendo espiritualmente nuestros comportamientos, porque pueden ser influenciados por el reino de las tinieblas. Y nosotros ya no pertenecemos al reino de este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Entonces ven, eso es como profundizar en el conocimiento de quiénes somos y de quién es Cristo. Eso es lo que nos están llamando ahora a hacer. Esta realidad es algo que todos tenemos que entender. No es para que nos apaguemos ni nos asustemos tampoco, sino es al revés, para que entendamos qué es lo que está pasando. Porque es que a veces yo me porto tan bien y me pasan cosas malas. Qué desesperación. Si no entendemos en dónde estamos, difícilmente vamos a poder combatir eso. Por lo contrario, si nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a poder demostrar la gloria de Dios. Y con eso vamos a pasar a la tercera y última revelación. Y dice, el poder de Cristo se manifiesta para demostrarnos su grandeza. Efesios 1, del 19b al 21, dice lo siguiente. Dice, ese poder, el poder de Dios, ¿verdad? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Vean lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Está hablando de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé si lo pueden ver, lo poderoso y lo profundo. Ahora aquí es donde el poder de Dios se manifiesta en su plenitud para demostrarnos la grandeza de Dios. Porque no hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra creencia en el mundo en donde una persona a la que adoren haya vivido, se ha demostrado que vivió y haya resucitado de entre los muertos. No hay ninguna, por si no sabían, solo la cristiana. No hay ningún otro Dios, ni Buda, ni el otro, ni Mahoma, ni ninguno de esos. Primero, ni pueden probar que existió, empezando por ahí. Nosotros sí podemos demostrar que Jesús existió. Tan existió que estamos
en el 2024, ¿verdad? Y ahí vienen de qué? De cuando nació Cristo. ¿Qué más que el mundo se rija en una hora y una fecha de cuando nació una persona? Cambió el mundo. Hay historiadores que estudian eso, no cristianos, y que pueden demostrar que Jesús vivió y que hacía milagros y que todo, registrado. Jesucristo es la persona más estudiada del mundo y lo han tratado de todo lo que ustedes imaginen. Todo el mundo está estudiando para tratar de decir que no existió, lo que sea, y nunca han podido, porque hay pruebas de pruebas de pruebas de pruebas de que no solo vivió, sino que testigos oculares de primera relación lo vieron resucitar y lo vieron vivo después de muerto. Nadie, ningún otro personaje en la historia del mundo ha tenido tanto testimonio de primera línea, de que existió, de que vivió, de que hizo lo que hizo. Si fuera un juicio, todos serían testigos así de primera, para decir sí, es verdad. Así funciona de rajado eso. Porque no hay ninguna otra persona que supere el nombre de Jesucristo. El vencimiento del poder de la muerte, gente, es la clara evidencia de que nuestro Dios es el único Dios. No solo resucitó a Jesucristo entre los muertos, sino apóstoles de Él, discípulos de Él, han orado y han resucitado muertos. En el Evangelio hay registros. Pedro resucitando muertos, Pablo resucitando muertos, Jesús resucitando muertos, y otro montón que no están ahí de fijo, ¿verdad? Esa es la clara evidencia que nuestro Dios es el único con el poder de sanar el mundo caído, volverlo de la muerte a la vida y rescatarlos del pecado y de la maldad. Por eso no es casualidad que Dios utilizara su poder para demostrarnos a usted y a mí que Él sí pudo resucitar a una persona, que Él sí pudo resucitar a Jesucristo, y eso significa por ende que lo puede resucitar a usted y a mí. Y eso también es una esperanza y una herencia que tenemos como hijos de Dios. Ya todos deberíamos de saber, creo que lo sabemos, que los hijos de Dios, nuestro fin es la vida eterna. Él es el vencimiento de la muerte. Vamos a vencer a la muerte por medio de lo que Jesús hizo, no nosotros mismos. Y eso es parte de nuestra herencia en el reino de Dios. Vamos a heredar no sufrimiento, no dolor, no enfermedad y gozo eterno por los siglos de los siglos. Esa es nuestra herencia entre los santos. Pero eso viene como un regalo para todos los creyentes. Y Pablo nos lo confirma en Romanos 6:4. Y vean lo que dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, está hablando de Jesucristo, en su muerte. O sea que nosotros en el bautismo estamos como simbolizando que también morimos con Cristo y resucitamos después cuando salimos del agua, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder, otra vez por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Otra vez Pablo nos confirma que si Cristo resucitó entre los muertos, como parte de las primicias del reino de Dios, que son las que podemos ahora experimentar, las primicias, los primeros frutos del reino de Dios que fue establecido con Jesucristo, que todavía no ha sido establecido por completo, ¿verdad? Que estamos en esa tensión espiritual, en el ya y el todavía no del reino de Dios. El reino ya vino con Cristo, pero todavía hay resistencia. El reino de las tinieblas todavía se está defendiendo. El reino de Dios ya se la cantó. Va a llegar el día y la hora en que nadie va a saber cuándo, que yo voy a llegar y voy a terminar de establecer el reino, y ahí sí voy a amarrar al Satanás y lo voy a destruir, y ahí sí voy a venir a restablecer todo y lo voy a hacer todo nuevo. Ahí está la venida, de verdad, la restauración, ¿verdad? De la plenitud del reino. Pero ahora con Cristo podemos recibir las primicias del reino de Dios. Por eso vemos una sanidad como la que vemos ahora. Por eso vemos que a veces uno ora por alguien y se mejora. Por eso vemos y por eso a veces vemos que a veces no, ¿verdad?
Porque el reino no está todavía 100% establecido. Si no, oraríamos y todos se sanarían si estuviera el reino más establecido, digamos, ¿verdad? Entonces es importante también entender eso. Pero podemos estar usted y yo tranquilos que cuando venga el reino de Dios en forma definitiva, se va a completar todo y todo va a ser ahí sí perfecto. Ahí sí no va a haber sufrimiento, ahí sí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber pecado. Ahí se va a acabar todo eso y cada uno de nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos y vamos a ser glorificados en un cuerpo inmortal igual al que Cristo tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Y eso es una realidad. Cristo lo prometió y dijo: si yo no tuviera una morada suficiente para ustedes, no les estaría diciendo esto. No está mintiendo, no son meras palabras, son palabras con poder y con verdad. Por eso es que Dios utilizó su poder para demostrarnos su autoridad suprema al llegar a sentarse a la par de Dios Padre, y que está por encima de toda autoridad divina. Porque nuestro Dios quiso que cada uno de nosotros entendiéramos la verdadera autoridad que tiene su Hijo. Jesucristo no es un mero profeta. Jesucristo es lo más importante que existe, hasta para Dios Padre. Pero Él no quiere que no solo conozcamos que sí, que Cristo tiene autoridad. Y así es que qué lindo, ¿verdad? Él quiere que reconozcamos su divinidad, que entendamos que Él es más que todos nosotros, que podamos comprender que no hay nombre sobre ningún otro nombre que va a ser más grandioso y más glorificado que el nombre de Jesucristo. Eso no va a existir. De hecho, lo acabamos de leer, no hay otro nombre más importante. Que entendamos que nadie ni nadie podrá superar su poder, ni su amor, ni su bendición. Y por eso mismo se nos dice en Efesios 1:20 al 23 que lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de autoridad y poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, y no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, o sea, todas las cosas ahora están sometidas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese es el versículo que leímos ahora, pero vean lo que dice 1 Pedro 3, del 21 al 22. Nos explica todavía más profundo. Esta salvación es imposible, esa salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Toda salvación, todo gozo, toda sanidad, todo lo que usted quiera es posible solo por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Todo está sometido a Cristo. En pocas palabras, nuestra salvación no es posible si no fuera porque Dios nos regaló a Jesucristo. Él lo es todo para cada uno de nosotros. Y no solo nuestra salvación, sino nuestra redención, nuestra transformación y nuestra única esperanza de gloria. Por eso solo hay un camino. Por eso solo hay un solo nombre digno de ser adorado. Solo hay un camino para volver a Dios Padre, y ese camino se llama Jesús. Si pusimos atención hoy, exploramos cómo el poder de Dios no solo nos despierta espiritualmente, sino también nos transforma. Nos llama a vivir en una nueva identidad, nos llama a vivir en un nuevo pueblo, con una nueva cosmovisión, una nueva forma de pensar. Y solo a través de la sabiduría que Él nos dé y que Él nos puede dar, y solo a través de la revelación que recibamos de Jesucristo, vamos a poder tener una relación profunda con nuestro Señor y con nuestro Dios. Y esto nos ancla en una esperanza viva, nos da certeza a todos los cristianos que tenemos una herencia divina. El entender que el poder de Dios fue demostrado en la resurrección, en la glorificación de Cristo.
en su ascensión, nos asegura su autoridad suprema sobre todas las cosas que hay. Cada una de estas revelaciones nos invita a cada uno de nosotros a responder de una manera personal. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros hoy a responder a la divinidad de Cristo. Nos desafía, por supuesto, a confiar más en Él, a buscar una relación más íntima con Él. Él quiere que usted y yo nos relacionemos con Él. Él no quiere nada más una persona que de repente, no, Él quiere una intimidad con cada uno de nosotros. Él quiere también ver el poder de Él fluir a través de nosotros. Es una herencia que dejó para nosotros. Y esto nos lleva a entender que usted y yo no estamos solos, ni desamparados. El mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos fluye a través de los cristianos y guía cada uno de nuestros pasos. Así que ojalá que cuando salgamos de aquí hoy nos llevemos con nosotros esta certeza, que el poder de Cristo no es solo un concepto. El poder de Cristo y el nombre de Cristo no es un concepto distante que está por ahí, o no es nada más una teología, sino es una realidad presente que nos acompaña en nuestro camino de fe. Todas estas revelaciones lo que van a terminar haciendo son fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestra esperanza y llevándonos a vivir con mayor confianza acerca de la grandeza del poder de Cristo nuestro Salvador. Vámonos a ponernos todos de pie y vamos a orar para que el poder de Dios se manifieste, para que el poder de Cristo nos imparta sabiduría y revelación a todos. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia. Padre, invitamos a tu Espíritu Santo para que nos reveles más acerca de ti. Te pedimos para que se caigan todas las durezas de corazón, todas las mentiras, todos los engaños que puedan haber respecto al concepto que tengamos acerca de ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, como un ser supremo, como un único Dios representado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te pido para que se nos sean revelados los misterios de tu reino y que nuestros ojos sean abiertos para poderte ver mejor, para que podamos como cuerpo de Cristo responder al gran regalo que nos has dado a través de tu Hijo. Ven, Espíritu Santo, fluye, llena este lugar con tu presencia. Padre, tú nos dijiste: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el poder. No salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Padre. Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos, Pa. Y hoy repetimos las palabras de Pedro y Juan cuando les dijeron que no fueran a predicar más al templo y que los iban a matar, en Hechos 4. Aquí no te estamos pidiendo, Señor, que derroques presidentes, no te estamos diciendo que derroques líderes religiosos, no te estamos pidiendo lo mismo que ellos hubieran podido pedir. No te estamos pidiendo eso. Te estamos pidiendo que nos des el poder para que el temor de predicar tu evangelio se destruya. Que no haya temor en nosotros. Que podamos salir de aquí, Señor, empoderados con tu Espíritu Santo, entendiendo que esto es un tema de vida o muerte para personas que pueden pasarnos a la par todos los días de nuestra vida. Señor, yo te pido para que derrames los dones espirituales en este lugar. Los vamos a necesitar.
esta tarea que nos diste, tú sabes que no es una tarea fácil. Y tenemos a todo el mundo en contra. Todo el mundo tiene algo que decir en contra de nosotros. Pero sabemos quién es el Dios que está con nosotros. Sabemos quién es el que ya ganó y quién es el que va a ganar. Y te pedimos, Padre, para que nos des fortaleza, para que nos des entendimiento para soportar sufrimiento como los que estamos soportando muchos aquí, ya sea ataques espirituales, ya sean enfermedades, cosas que a veces preguntamos que no entendemos por qué las tenemos. Sabemos que tú puedes sanarlas, pero a veces no ocurren, y eso es un misterio para nosotros, Pa. Y lo que yo te pido es que quites toda la mentira de que si no sanamos de algo, que si no pasa algo de lo que queremos, que no es porque tú no nos quieres, sino que hay cosas más profundas y más misteriosas que no entendemos de lo que está ocurriendo en este mundo. Te pido para que eso sea una realidad para nosotros, Señor, y te pido para que salgamos a orar todos de aquí por amigos y por los enfermos, que no nos quedemos atrapados en la religiosidad de una iglesia, que salgamos a brillar donde hay oscuridad alrededor de nosotros. Donde entra un hijo de Dios, cambia la atmósfera espiritual. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu poder, que cuando entremos a un lugar podamos decir: pasa a esta casa, y podamos sentir el poder del reino donde entra la casa. Que podamos creernos quienes somos en ti, Señor. Que dejemos de creernos menos, que dejemos de creernos de que no somos dignos de este poder, que no somos dignos de lo que tú pagaste en la cruz por nosotros. Sopla, Espíritu Santo, llénanos de vida. Y si hay alguien aquí que quiera conocer más profundo a Dios, experimentarlo en la verdad, en la intimidad, conocer su verdadera identidad, hoy es el mejor momento para decirle a Jesús: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo quiero conocerte en la profundidad. Yo quiero conocerte y verte con mis ojos, no que me lo cuente alguien. Yo quiero poder ir y ver a personas sanar, no solo escuchar que alguien experimentó eso. Si hay alguien que no le ha entregado la vida a Cristo, hoy es el mejor día para decirle: aquí estoy, yo quiero entregarle la vida a Cristo. Y si usted ya se la entregó y nada más quiere como no sé, restablecer su voto con Él y decirle: Señor, no sé, algo me hablaste hoy y hoy quiero simplemente decirte, voy con todo otra vez. Si hay alguien que el reino de las tinieblas lo ha asustado o ha metido temor por alguna aflicción, algún tipo de enfermedad o algún tipo de obstáculo que se esté poniendo entre usted y el propósito que usted cree que tiene de Dios, pase adelante. Aquí podemos orar para no solo que venga el poder del Espíritu Santo, sino pedir para que ángeles del reino de Dios también vengan y nos apoyen.